Eh, Iniciamos ahora con los antecedentes del constitucionalismo clásico. ¿Sale? Vamos a empezar con el siguiente comentario. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales del constitucionalismo clásico? Primer lugar, las constituciones son escritas y segundo lugar, limitan al poder político. Este es el fundamento entonces. Vamos a ver. La Constitución de los Estados Unidos de 1786 de 1787, perdón, tenía un fundamento muy importante. Aquí está. Esta Constitución es una Constitución escrita y en sus primeros artículos regula la función del Congreso, ¿sale? Quien representa al poder legislativo, ¿sale? Ok. Establece las facultades y competencias de el presidente, ¿vale? Quien representa al poder ejecutivo y por supuesto establece las funciones que realiza la Corte, la Suprema Corte de Justicia, que representa al poder judicial, ¿vale? Es decir, entonces, la primera concepción que tenemos sobre el constitucionalismo clásico son constituciones que se plasman por escrito y constituciones que regulan esta actividad. Muy bien, vamos a ver. Continuamos. La Carta Magna 1215 prohíbe al monarca y además a autoridades arrestar a alguien. Si vamos a arrestarlo, debe ser una orden escrita y motivada de un juez según la ley del país. Dice la norma del habeas corpus. Se debe poner a disposición una persona que es detenida a un juez para que califique si la detención es legal o no. Este es el procedimiento de el habeas corpus. ¿Vamos bien? Ok. Vamos a regresarnos al año 1215 en Inglaterra. Primero tenemos a un rey llamado Ricardo Corazón de León. Este rey conquistó muchas tierras para el imperio, para el reino de la Gran Bretaña. Sin embargo, decidió irse a las cruzadas, ¿sale? A recuperar Tierra Santa. ¿Ok? Y en ese punto en la cual se fue a las cruzadas, dejó como gobernante a su hermano llamado Juan Sin Tierra. Ahí está. Este personaje, de alguna manera, todo lo que su hermano llegó a conquistar, este personaje lo perdió. ¿Sale? Esta es la idea general. Y como perdió territorio, también perdió recursos económicos. Y lo más fácil que se le ocurrió al rey Juan Sin Tierra es de pronto cargarle la mano a los nobles ingleses. ¿Ok? Y estos nobles no estuvieron conforme con esa determinación, por la cual le hicieron al rey Juan Sin Tierra firmar la Carta Magna. ¿Por qué es tan importante este antecedente, maestros? Porque por primera vez en la historia le decimos al rey, serás muy rey, pero no puedes hacer lo que te plazca. Vas a quedar sometido a esta norma y no puedes privarnos de nuestra libertad, de nuestra tierra, de nuestras posesiones, si no es en virtud de una norma y una resolución de un juez.
Y además, no podrás privarme de mi libertad si un juez no califica si la detención es legal o no legal. ¿Se entiende la importancia que tiene la Carta Magna de 1215, maestros? ¿Vamos bien? Ok, por favor, si tenemos comentarios, con todo gusto los escuchamos, ¿vale? Bien, continuamos. Avanzamos en la historia y nos vamos a 1628. Empezamos con la suscripción de derechos llamada Petition of Rights, la petición de derechos, ¿vale? Al final de cuentas, nosotros tenemos al pueblo británico y este pueblo va a exigir derechos, ¿sale? Entonces, el pueblo británico, a través de este punto, va a exigir derechos al rey. El pueblo ya le va a pedir, pues, el respeto de ciertos derechos reconocidos en esta norma llamado Petition of Rights. Petition of Rights también fue la base de la Constitución de Estados Unidos, una declaración de derechos. ¿Vamos bien? Ok. Tenemos, por supuesto, 1647, el Agreement of the People, Pacto Popular, dando origen al Parlamento. Reitero, en 1215 tenemos un rey que va a gobernar acompañado de quién? De los nobles. Ahí va. Entonces, 1215, el rey gobierna acompañado de los nobles. En este punto se conforma una cámara llamada Cámara de los Lores. ¿Sale? No había representación del pueblo todavía. La representación del pueblo se dio hasta la creación de la Cámara de los Comunes. A partir de este momento, el pueblo elige esta Cámara y del partido que represente la mayoría va a surgir un personaje llamado el primer ministro. Él va a gobernar de la mano con el rey. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Seguimos. 1679. Habeas corpus. Prohibición de retener a una persona por más de 24 horas sin que se resuelva su situación jurídica. ¿Nos suena a algo, compañeros? Sí, ¿verdad? O sea, que sea tan nuevo esto, no es cierto. Desde 1679, la ley del habeas corpus señala, a ver, tenemos una persona retenida, tenemos 24 horas para presentarla a un juez y que el juez califique si la detención de esta persona es legal o no legal. ¿Nos queda claro qué es el writ of habeas corpus? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Perfecto, seguimos. Ahí va. 1689. Bills of Rights. Vamos a, en este caso, prevenir razones religiosas para que de alguna manera se concedan derechos y para que estos derechos del cual la persona sufrió menoscabo, de alguna manera no sean vulnerados. Vamos a garantizar las libertades contra opresión religiosa. Y para 1701 el Parlamento sanciona el Act of Settlement, que habla de el establecimiento ley de sucesión para verificar cómo se va a designar el heredero de la corona.
Entonces, sí está claro cuál es el fundamento inicial de la Carta Magna y cómo se fueron configurando los derechos en la Gran Bretaña. ¿Vamos bien? Todas estas normas son los que constituyen el antecedente del constitucionalismo británico. Muy bien. Ok, perfecto. Ahora vámonos a otro antecedente. Decimos, el constitucionalismo consagra el tema de la libertad como un contenido principal de toda norma constitucional y se establecen los medios para su defensa. ¿Vamos bien? Entonces, reiteramos, la Constitución es la base de nuestra libertad y tenemos medios para garantizar la defensa de los derechos. Entonces, aquí vemos el pueblo. ¿Cómo el pueblo va a ejercer su libertad? Bueno, esto es tomando como parámetro, tomando como referencia la norma constitucional. ¿Sale? A partir de la Constitución tenemos derechos, por ejemplo, la libertad de tránsito, ¿sale? La libertad de creencia, ¿sale? La libertad de expresión, ¿sale? La libertad de imprenta, ¿sale? La libertad personal, etcétera, etcétera. Y si una autoridad o un particular me afecta este derecho, vamos a tener en este supuesto mecanismos de defensa para dejar sin efectos todos estos actos que limiten mi libertad. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Decimos, la Constitución es una norma de garantía que tiene la persona frente al Estado. Primer punto. ¿Cómo garantizo, mis queridos maestros, que la autoridad no va a vulnerar mis derechos? ¿Cómo lo garantizo? ¿Cómo? ¿A través de qué? De la Constitución. Y si la autoridad vulnerase mis derechos, pues de la misma manera hago efectiva la Constitución a través de sus mecanismos de defensa. ¿Sale? La autoridad violó un derecho que tengo reconocido en la Constitución. Bueno, la Constitución en su artículo 103 y 107 regula el juicio de amparo para combatir todo acto de autoridad contrario a la Constitución y restablecer al gobernado el goce del derecho que ha sido vulnerado. ¿Lo entendemos, maestros? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Seguimos. Decimos, la Constitución es escrita, es rígida y se consagra la supremacía de la Constitución. Se habla de un procedimiento gravoso para hacer su modificación. Entonces, reiteramos, esta Constitución es rígida. ¿Por qué es rígida? Porque para su modificación, ¿sale? No se va a seguir las mismas reglas que una norma secundaria, sino esta Constitución tiene perfectamente señalada una serie de pasos que vamos a seguir para su modificación. Integrantes del Congreso de la Unión, ¿sale? Primer punto.
que estos integrantes del Congreso de la Unión aprueben la reforma en 2/3 partes. ¿Sale? Y de esta manera, en estas 2/3 partes, después pase al voto de la mayoría de las legislaturas de los estados. Ahí está el proceso para reformar la Constitución. Fundamento, artículo 135 constitucional. Muy bien. Ok, seguimos. Decimos lo siguiente. Ahí va. La filosofía considera que la única razón para ordenar la sociedad es a través de normas escritas. Es decir, difícilmente podemos tener un efectivo control de nuestro pueblo, de nuestro territorio, si esto no se plasma a través de normas escritas. Las normas escritas, ¿qué nos dan, maestros? Nos dan seguridad, ¿verdad? Las normas escritas establecen las garantías. Las normas escritas reconocen los derechos fundamentales. Entonces, por ello, hay que plasmar estos documentos constitucionales para regular y para reconocer los derechos del pueblo. ¿Lo entendemos, maestros? ¿Está claro el comentario? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Seguimos y decimos lo siguiente. Se considera al poder legislativo como un primer poder. ¿Por qué? A ver, el poder legislativo es un primer poder porque a partir de esta constitución, después tenemos al poder legislativo y de este poder legislativo, mis queridos maestros, tenemos el origen de ¿qué? De las leyes. Entonces, por eso la actividad del poder legislativo es fundamental, porque a partir de ese punto se van a crear las leyes secundarias. ¿Nos queda claro? ¿Se entiende el comentario? Muy bien. Nuestra Constitución reconoce un catálogo de derechos. ¿Sale? Vean lo que digo, ¿eh? Decimos reconoce, no otorga, reconoce un catálogo de derechos. Estos derechos se encuentran reconocidos, valga la redundancia, en nuestra norma constitucional y también se encuentran reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Se amplía la esfera de protección de derechos. ¿Sale? Bien, seguimos con el constitucionalismo y establecemos lo siguiente. Principio de legalidad. ¿Sale? No obedece a los hombres o mujeres, sino a la ley. ¿Qué significa esto? A ver, el pueblo se va a encontrar sometido, se va a encontrar subordinado, se va a encontrar bajo la tutela, bajo el cumplimiento de la ley. No es lo que quiera la mayoría, ¿eh? Es el mandato de la ley que se debe de cumplir. Principio de legalidad. ¿Lo entendemos? Vamos. Maestro, Sí, maestra Nora. ah, maestro, o sea que, bueno, para decirle, la Constitución reconoce los derechos, pero no los ejecuta. Quien los ejecuta ya es lo que tenemos nosotros como el procedimiento de amparo, ¿verdad, maestro?
La Constitución solo reconoce nuestros derechos Y y la quien ejecuta Constitución, los... Ujú. sí, la escucho. Ah, sí. Lo que pasa es que está fallando mi internet, maestro, se corta. Ajá, No sé la si... escucho. Ujú. Entonces, a ver, lo que usted me dice, la Constitución reconoce los derechos, ¿Reconoce? Ujú. ¿sale? Aquí están mis Sí, derechos, los sí. reconoce. Pero Ujú, estamos en el entendido que ujú, para que esto opere, el ujú. gobernado tiene que poner en marcha los mecanismos de control de constitucionalidad, como en Perfecto, este muy bien. caso es el juicio de amparo, ¿no? Así es, muy bien. Cómo va a reconocer el órgano protector de la Constitución que existe una violación de derechos humanos a instancia de parte, ¿verdad? Sí, Nosotros ajá, tenemos que hacer del conocimiento al órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo para que sea objeto de protección. muy bien. Ujú. Si no nos inconformamos, maestra, pues nos van a violar nuestros derechos y no los vamos a reparar. Sí, El era lo punto que es, se me hacía importante decir. Ujú. ajá, lo importante es hacerlos valer a través de estos mecanismos, ¿verdad? ¿Sale? Muy bien. Ahí va. Continuamos y decimos lo siguiente. Al final de cuentas, entendamos que el Estado es una es una institución artificial. Veamos por qué. A ver, México logra su independencia del Reino de España para 1821. Antes de esa lucha por la independencia, pues como tal, México no existía, ¿sale? Formamos parte del Reino de España. Para 1821, México logra su independencia, ¿sale? Ahí está. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer para sustentar su legitimidad frente a la comunidad internacional? ¿Qué se necesita? Crear como tal la nación mexicana. Y este nacimiento va a tener origen en un documento fundante. En este documento fundante, en 1821, fue la llamada Acta de Independencia, que para 1824 se formalizó con la Constitución Federal de 1824. ¿Se entiende? Hasta este momento, pues se materializó. Pero para hablar de la existencia de México, ¿qué tuvimos que hacer previamente? Crear una constitución. ¿Se entiende? Muy bien. Pongamos algunos ejemplos internacionales. Por ejemplo, ahí les va. El caso de la ex Yugoslavia. Ok. Aquí tenemos a la ex Yugoslavia. Ok. ¿Qué tuvieron que hacer estas naciones para tener un reconocimiento frente a la comunidad internacional? ¿Cómo se crearon estos estados? Pues tuvieron que tener un fundamento a través de su constitución. ¿Sale? La constitución y posteriormente el reconocimiento de la comunidad internacional. ¿Sale? ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. ¿Cómo nació el Estado de Israel? ¿Cómo nació? Y ese es un punto de conflicto, ¿eh? Ahí va. Lo que es el Estado de Israel, ¿sale? Ya se encontraba una nación perfectamente conformada, ¿sale? Palestina. Cuando se crea el Estado de Israel,
de alguna manera hay una invasión del territorio de Palestina y de la zona de Gaza. Bien, pero lo que hicieron en 1948 es la creación de una constitución que da origen al Estado de Israel y el reconocimiento de la comunidad internacional. Principalmente de quién requería el reconocimiento, compañeros. ¿Quién era el reconocimiento más importante? El de los Estados Unidos. ¿Sale? Para que sustentaran la legitimidad del Estado de Israel. ¿Se dan cuenta cómo todos los estados que nacen requieren de una constitución, maestros? ¿Vamos bien? Ok, ahí va. Bien, te seguimos. Decimos lo siguiente. Hay una influencia notable del constitucionalismo en la creación, en la redacción de dos textos fundamentales. Estos son las bases del constitucionalismo contemporáneo. La Declaración de los Estados, la Constitución de Estados Unidos del año de 1787 y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año de 1789. ¿Ok? La base, el fundamento. A partir de estos dos textos, esto inspiró al resto de países del mundo. ¿Sale? Es decir, la Constitución de Estados Unidos fue la base normativa para los estados en América, principalmente hablando de Latinoamérica. ¿Sale? Fue su principal modelo de inspiración. Y la Declaración Francesa fue un modelo de inspiración para muchas naciones en Europa y para las colonias de Francia en África, en Asia y en América. ¿Lo vamos comprendiendo? ¿Sí? Muy bien. Ok. Estos documentos son la inspiración de los demás textos constitucionales del mundo. Necesariamente fue la base, ¿sí? Cuando en México se empezó a conspirar contra la independencia del Reino de España, los ilustrados de esa época ya conocían el texto constitucional de Estados Unidos y conocían la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y sin lugar a dudas eran libros de cabecera que tomaban para inspirarse en su lucha de independencia. Muy bien. Ok, muy bien. Pero ¿cuáles son las tendencias del constitucionalismo en el siglo XX? ¿Sale? Ahí va. Empezamos con el constitucionalismo social. Les dije que la Constitución mexicana toma aspectos sociales y es el fundamento para la Constitución de la República de Weimar y la Constitución de la Unión Soviética. ¿Lo entendemos? Es decir, por primera vez en la historia, ¿sale? Una constitución, por primera vez, planteaba derechos sociales. Por primera vez, aquí en 1917, planteaba el tema del artículo tercero, la libertad, el tema de la educación, del artículo cuarto, el tema de igualdad, del artículo quinto, la libertad de empleo, el artículo 27, los derechos de ejidatarios y comuneros, el artículo 123, los derechos de los trabajadores. Esta constitución inspiró a la Constitución de Weimar de 1918 y a la Constitución de la Unión Soviética
de 1919. ¿Sale? Muy bien. Ok. Tenemos el constitucionalismo corporativo. ¿En qué consiste? Ahí va. Es de carácter autoritario. Las constituciones definen al Estado como social y de derecho. Estas constituciones se convierten, como aquí decimos, en letra muerta, toda vez que lo que hacen esto es que privan a las personas de sus libertades políticas e individuales. Es decir, las constituciones perpetran una dictadura. Estas constituciones corporativas la permiten en aras de un bien común, entre comillas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, compañeros, ¿sale? Ahí va, muy bien. Durante la Segunda Guerra Mundial, lo que vamos a encontrar nosotros aquí en Europa es de que la norma fundamental de Alemania permitió el establecimiento del partido nazi en el poder, ¿sale? La norma fundamental alemana en 1933 justificó los campos, estas se llamaron las leyes de Nuremberg, ¿vale? Estas justificaron los campos de concentración, estas justificaron la separación de los judíos de cargos públicos y además también se ordenó su deportación a estos campos de concentración y demás supuestos. ¿A qué me refiero con todo esto? Que las constituciones pueden tener un fin perverso y justificar una dictadura, ¿eh? Aguas, ¿eh? Porque tristemente vemos con la constitución venezolana que tiene reprimida a su pueblo, ¿eh? Aguas, ¿eh? Es decir, no siempre pensemos que el constitucionalismo nos otorga derechos, nos otorga garantías y wow, la panacea, ¿eh? No siempre es así. Por eso tengamos mucho cuidado de esto que estamos comentando, porque las constituciones pueden ser una verdadera demagogia y puede ser un instrumento para controlar al pueblo, ¿eh? Aguas. ¿Se entiende que es un constitucionalismo corporativo? ¿Vamos bien? Ok, ahí va. Constitucionalismo socialista. Creo que su propio nombre lo indica, ¿verdad? De ideología marxista. Todo el poder se concentra en los soviets y el soviet se encuentra representado por el Partido Comunista. Los soviets representan la auténtica expresión de la soberanía popular, ¿sale? Es decir, en la Unión Soviética no hay poderes como tal. En la Unión Soviética teníamos nosotros el control de su líder, ¿sale? Es decir, en este punto vamos a destacar principalmente a uno de los principales líderes que es Joseph Stalin, ¿sale? Es decir, como tal, él era representante del Ejecutivo, pero él como cabeza del Estado soviético, mis queridos maestros, controlaba, en este caso, el Parlamento, conformado por los soviets, era el líder del Partido Comunista, ¿sale? Del Partido Comunista, muy bien. Y por supuesto tenía determinaciones
en relación al poder judicial. Él representaba todo. ¿Nos queda claro, mis queridos maestros? ¿Vamos bien? Ok. Cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill en Estados Unidos dijo, sobre Europa se ha constituido la cortina de hierro. Y entonces vamos a hablar de la década de los 50, de los 40 hasta la década de los 90, la llamada Guerra Fría. Ideología entre dos naciones, ¿sale? Y tenían sus distintos partidarios. Los constitucionalismos en esta época se adecuaban a la facción que cada uno de ellos representaba, ¿sale? De ideología capitalista o de ideología comunista. Esto prácticamente ocurrió desde 1945 hasta la década de los 90. ¿Vamos bien? Ok. Pero hubo un antecedente intermedio que fue muy importante, que es el constitucionalismo de los derechos humanos, ¿sí? Con la Segunda Guerra Mundial, entre comillas, triunfó la democracia frente al totalitarismo. La creación de la ONU fue como consecuencia de la conferencia de Yalta. En la conferencia de Yalta tenemos a los tres líderes reunidos. Ahí va, conferencia de Yalta. En esta conferencia se reunieron, ahí va, Joseph Stalin, representante de la Unión Soviética, Franklin Delano Roosevelt, representante de los Estados Unidos, y Sir Winston Churchill, representante de la Gran Bretaña. Para Yalta se estableció qué va a pasar después de que derrotemos a los alemanes. Era un hecho su derrota, ¿eh? Ya no había vuelta de hoja. Entonces se habló de la creación de la ONU y también se habló de la creación de tribunales para castigar los crímenes de guerra. Tribunal de Nuremberg en Alemania, Tribunal de Roma en Italia y Tribunal de Tokio en Japón. El principal, por supuesto, es el Tribunal de Nuremberg. Pero el punto central es que en 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas y para 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y este es el punto de partida de el constitucionalismo de los derechos humanos. La ONU, un órgano encargado de velar por la paz y seguridad del mundo. ¿Sale? Eleanor Roosevelt, cónyuge superviviente de el presidente Franklin Delano Roosevelt, se reunió con un grupo de expertos para que el 10 de diciembre de 1948 se emitiera la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El ser humano, el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es decir, ya no son las instituciones, ya no son las autoridades. Ahora, el eje rector a partir de esta declaración, entonces, ¿quién va a ser? Aquí tenemos al mundo y el eje rector de la comunidad internacional es ¿quién? El ser humano. La base del Estado, el fundamento del Estado, el porqué del Estado. Ahí está.
en los derechos humanos. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Decimos, maestros, la metodología del derecho constitucional. Empezamos con el método deductivo. Consiste a partir de conclusiones particulares, llegamos a conceptos generales. Es decir, para entender un panorama general de una nación, tenemos que analizar las cuestiones particulares que aquejan a la nación para entender la problemática general que tiene. Pero también utilizamos un método inductivo, planteado por Aristóteles, de hechos particulares, ¿sale? Vamos a constituir preceptos generales. Vamos a regularlo a partir de estas leyes. Por supuesto, también tenemos un método intuitivo, ¿sale? Al final de cuentas, el punto de partida, el objeto de este tipo de normas es toda una cuestión de un análisis intuitivo, lo que requiere una nación para fortalecerse. El método intuitivo no es tan correcto, compañeros, porque puede prestarse a un tema de subjetividad del gobernante en turno. ¿Sale? La intuición nunca es buena para tomar decisiones de esta naturaleza. El método reductivo, ¿sale? Las ciencias aplicadas, en este punto vamos a crear un orden ideal, un orden real que garantice, mis queridos maestros, una efectiva garantía de los derechos, ¿sale? Tenemos nosotros en este punto, por supuesto, el método gramatical, el sentido de las palabras que se plantean en la Constitución. Por eso es muy importante conocer el léxico constitucional para entender lo que desentraña nuestro texto constitucional. Además que tiene un método lógico, describir el espíritu de la Constitución. ¿Cuál es su base? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la esencia de la Constitución? Bueno, para partir de esa base, mis queridos maestros, yo les recomiendo una cuestión. Quiero saber cuál es el espíritu de la Constitución. Bueno, vámonos a estudiar el diario de debates, ¿vale? Del Congreso Constituyente de 1917. Este diario de debates, compañeros, es un texto como de unas 5,000 cuartillas en la cual ustedes podrán analizar los debates que tuvieron los constituyentes para cada uno de los 136 artículos que conforman nuestra Constitución. Si yo quiero conocer las razones, pues me voy al diario de debates. ¿Nos queda claro? ¿Sí? Inclusive lo pueden descargar en PDF, ¿eh? Búsquenlo ahorita, pónganle diario de debates del Congreso Constituyente de 1917 y lo descargan, ¿eh? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Siguiente, el método sociológico. Vamos a entender los grupos sociales para explicar el devenir de nuestra Constitución. Es decir, si yo quiero entender la Constitución mexicana, si yo quiero hacer las reformas adecuadas a nuestra Constitución, por supuesto que debo de conocer a su pueblo. Por supuesto que debo de conocer sus costumbres, sus tradiciones, sus necesidades. Solo de esta manera puedo crear una adecuada constitución que tenga una aplicación real, que tenga una aplicación efectiva. ¿Sí? Muy bien. Y el método histórico, los antecedentes de nuestra norma constitucional.
para conocer sus alcances, para conocer de alguna manera las bases de nuestro constitucionalismo. Muy bien. Ahora llegamos a un punto de conclusión de esta primera unidad y decimos, ¿cuál es la problemática del constitucionalismo? ¿Cuál es la problemática del derecho constitucional? Vamos a ver. Primer punto. La Constitución es una disciplina unidimensional, ¿sale? Y está emanada de normas que tienen su origen en la voluntad del Estado. Problema que queda resuelto con la aplicación del método jurídico. O sea, en pocas palabras, compañeros, se dice que en la promulgación de esta Constitución poco importó la voluntad del pueblo. Lo importante es la suma de factores reales del poder que intervinieron. Y al final de cuentas, el problema de esa Constitución impuesta se puede combatir cuando se crea la norma secundaria, la norma derivada de la Constitución. ¿Vale? Es como se puede combatir la arbitrariedad que en algún momento puede establecer nuestra Constitución. ¿Vamos bien? Ok, y destacamos. Dice, el derecho constitucional en otro aspecto es una disciplina tridimensional. Vean cómo el primero lo limita la voluntad del Estado y cómo el segundo elemento dice que es mucho más amplia. Norma, vigencia y valores. ¿Sale? Difícilmente sus investigaciones serán satisfechas con la aplicación de tan solo un método jurídico. Son varios, sino que se resuelve con pluralidad de métodos. De todo lo que hablamos hay una pluralidad. En este punto, ¿qué nos quiere decir nuestra Constitución? Normas. A partir de esta Constitución surge la norma secundaria. Primer punto. Segundo, vigencia. La vigencia de la norma secundaria va a ser en tanto tenga su origen en la Constitución, ¿sale? Origen en la Constitución, que sea creado por la autoridad competente y se siga un proceso para su creación, ¿sale? Y los valores que regula esta Constitución son las aspiraciones del pueblo mexicano. ¿Hacia dónde queremos llegar como nación? Pues depende de lo que planteemos en nuestra Constitución. De eso va a depender. Por eso es muy importante que el constituyente represente la voluntad popular. Bien, cerramos primera unidad con el siguiente comentario. Decimos, las fuentes de la Constitución formales son el propio texto de la Constitución. Es una norma rígida, es una norma que es una constitución escrita. ¿Lo entendemos, maestros? Muy bien. Deme un segundito, por favor. Constitución formal. Hablamos de la rigidez constitucional. Ese punto ya nos debe quedar muy claro. La Constitución no se modifica como cualquier norma secundaria. Tiene un proceso especial. Artículo 135 de la Constitución. 2/3 de los miembros presentes del Congreso de la Unión, más la mayoría de la legislatura de los estados. Se requiere 17 congresos, ¿vale? Muy bien. Segundo punto. Fuente de la Constitución, la ley. Ya señalamos, que quede muy claro, mis queridos maestros. Ahí va. La Constitución es la base del ulterior ordenamiento jurídico. Ahí está. Esta es mi Constitución y la Constitución es el fundamento
del ulterior ordenamiento jurídico, del que surge a partir de la Constitución. Si hay armonía, hay regularidad constitucional. Si no hay armonía, vamos a combatir esta norma que es contraria a la Constitución. ¿Sale? Siguiente punto. Derecho internacional. Dos corrientes. La corriente dualista y la corriente monista. Voy a empezar con la corriente dualista. ¿Listos? Muy bien. La corriente dualista nos dice lo siguiente. Ahí va. Dice, hay dos sistemas jurídicos. La corriente dualista de derecho interno, ok, y la corriente dualista de derecho internacional. ¿Vale? En ambos casos, se reconocen que existen dos sistemas. ¿Sale? El derecho interno y el derecho internacional. Ambos están aquí. Este es el derecho interno y este es el derecho internacional. Trabajan en esa armonía. Pero la corriente dualista de derecho interno nos dice lo siguiente. Nos dice que el derecho interno, ¿sale? Tiene supremacía al derecho internacional. ¿Vamos bien? Ok. Y la corriente dualista internacional nos dice todo lo contrario. El derecho internacional tiene supremacía al derecho interno. ¿Vale? Si ustedes me dijeran qué corriente teníamos nosotros antes de la reforma de derechos humanos, me atreveré a decir que era de derecho interno. Supremacía de la Constitución sobre los tratados internacionales. Hoy en día no puedo defender de toda esa postura, ¿eh? Hoy en día me pareciese que se está inclinando la balanza hacia esta postura de supremacía del derecho internacional. ¿Sale? En algunos casos, ¿eh? Porque hay muchos supuestos como la contradicción de tesis que todavía señalamos la supremacía del derecho interno. Pero bueno, son posturas. ¿Sí quedó claro la teoría dualista en esta doble vertiente? Bien. Y la teoría monista ya del todo no se defiende en la actualidad, porque la teoría monista nos dice, aquí no hay dos sistemas, solamente hay un sistema que es efectivo. Y hay dos tipos de monistas, la de derecho interno y la de derecho internacional. No subsisten las 12, solamente hay una, ¿sale? Una que es efectiva, la de derecho interno o la de derecho internacional. ¿Quedó claro con la teoría monista, compañeros? ¿Sí? Muy Sí. bien. La teoría, ahora vámonos con la jurisprudencia. A ver, este es un criterio también bien importante que hay que definir. Jurisprudencia nacional e internacional. Ahí va. Nuestro hermoso México. La interpretación de la ley. La interpretación, vamos a ver. Ahí va. México. Nuestro país, los órganos facultados para crear jurisprudencia son la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en salas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solamente en materia electoral, ¿sale? Los tribunales colegiados de circuito, ¿sale? Y quien va a resolver las contradicciones de tesis son los plenos regionales de circuito, ¿sale? Resuelven contradicciones de tesis de sus tribunales colegiados de la misma región. ¿Vamos bien? Estos son órganos facultados para crear
jurisprudencia. ¿Sale? Muy bien. Ya hay distintos tipos de jurisprudencia. Ahí va. Uno, por precedente judicial. Dos, reiteración. Cuidado, compañeros. Reiteración de. Ahí voy, cuidados, ¿eh? Reiteración de criterios. Cuidado, compañeros. Están abriendo micrófonos, por favor. Cuidadito, por favor. Reiteración de criterios. Tres, contradicción de tesis. Contradicción de criterios. Cuatro, la sustitución. Muy bien. Ok. Primera, el precedente judicial. Asuntos que resuelve la Corte en amparo, en revisión, ¿sale? Y en el caso de pleno son aprobadas por 8 ministros y en el caso de las salas aprobada por 4 ministros, ¿sale? Muy bien. Ok. También en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, cuando es aprobada por 8 ministros. Reiteración de criterios. 5 criterios emanados del mismo órgano jurisdiccional sin ninguno en contrario. Estos 5 criterios en el mismo sentido conforman, mis queridos amigos, la jurisprudencia por reiteración de criterios. Contradicción de tesis. Criterios divergentes entre los órganos facultados para crear jurisprudencia que debe de resolverse cuál criterio va a continuar. Y la sustitución cuando se fija un nuevo criterio jurisprudencial. ¿Sale? Eso por lo que respecta a la jurisprudencia interna. Nada más a grosso modo la comentamos cuál es. Siguiente punto. La jurisprudencia interamericana. Ahí va. Muy bien. Dice la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Misma eficacia normativa tiene la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En este punto se entiende la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, los protocolos que surjan de los tratados anteriormente citados y las sentencias que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Esos van a conformar los criterios vinculantes y obligatorios dentro del sistema. ¿Lo entendemos, maestros? ¿Vamos bien? Ok. Siguiente punto. A veces en un mundo globalizado hay que conocer lo que ocurre en otras latitudes para poder complementar nuestra constitución, o también hay que decirlo, para no imitar o para no correr riesgos en aquellos estados en los cuales, pues de alguna manera, lamentablemente el orden constitucional ha afectado al Estado. En ese derecho comparado, vamos a tomar en consideración que nuestros estudiosos van a revisar lo que ocurre en distintas partes de el mundo. Es decir, podemos estudiar el constitucionalismo europeo, podemos estudiar el constitucionalismo en América del Norte, en América Latina, podemos estudiar el constitucionalismo en Asia
y verificar cuáles son algunos puntos que pudiese fortalecer nuestro constitucionalismo. ¿Se entiende? ¿Sale? Bien. Siguiente. La costumbre. Conducta reiterada de cumplimiento obligatorio. La costumbre será fuente del derecho siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos. Ahí va, ¿eh? Costumbre. Muy bien. Decimos, la costumbre es, en primer lugar, una conducta reiterada. Segundo lugar, es considerada de cumplimiento obligatorio. ¿Sale? La costumbre tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Punto número 1. ¿Sale? No contravenir los derechos humanos. No ser contraria al tema de equidad de género. ¿Sale? No ser contraria a las leyes que emanen del Congreso de la Unión. No contravenir los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Se entiende, compañeros? Etcétera, etcétera. ¿Está claro? Muy bien. Y concluimos como última fuente del derecho constitucional la doctrina, el estudio de los especialistas, el estudio de los conocedores de la norma, el estudio de las personas enfocadas al desarrollo de nuestra Constitución. ¿Sale? Entonces ahí tenemos la doctrina, la opinión de los estudiosos del derecho constitucional. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Ahí va. En una segunda unidad es algunos puntos que nosotros ya habíamos un poco estudiado en nuestra conferencia inaugural y por eso me voy a ir un poquito rápido con algunos puntos de estos que hemos comentado para llegar al estudio de la Constitución de 1917. Si recuerdan ustedes los antecedentes de esta conferencia, vimos 1808 Bayona. Voy a comentarlo a grosso modo. Recordemos que para esas épocas teníamos una situación muy particular, ¿verdad? Ahí está. España tenía conflictos con varias potencias europeas. Principalmente tenía conflictos con Prusia, con Rusia, con Austria y con el Reino Unido. ¿Sale? Algunos aliados que ya había conquistado, pero había una situación muy particular. Portugal era aliado ¿de quién? De la Gran Bretaña. Y lo que quería era Francia bloquear a Portugal. Y para hacerlo tenía que entrar en territorio español. ¿Sale? Aprovechando su intervención, pues de alguna manera se dio cuenta de la crisis que había en la corona española y en esas circunstancias Napoleón aprovechó e hizo abdicar a los reyes de España. Primero abdicó Carlos IV, después señaló como rey a Fernando VII y después hizo abdicar a Fernando VII para designar como rey a su hermano José Bonaparte. Sale como rey de España. Por supuesto, esta influencia fue el origen de los movimientos de independencia en América. ¿Vale? Ok. El grupo de españoles liberales que no estaban acorde con esta ideología se plantaron en Cádiz
para 1812 para desconocer a José Bonaparte como rey de España. Entonces, muchos liberales españoles se fueron a la zona de Cádiz. Ahorita la voy a marcar bien. Ahí va. Muy bien. Aquí está. Sale de las provincias en América, como todos los que se encontraban en la península ibérica, se establecieron en esta pequeña región de Cádiz. Aquí. ¿Sale? Y en este lugar se planteó la Constitución de 1812 de Cádiz, que ponía límites al rey, estableciendo una monarquía constitucional y reconocía a españoles, tanto los de la península como también los que se encontraban en territorios de ultramar, las provincias, en este caso, los estados latinoamericanos. En 1812, entonces se jura la Constitución de Cádiz y bueno, en este momento se da origen a la monarquía constitucional. Aquí tenemos a esas Cortes de Cádiz legalmente constituidas y reconociendo que la soberanía radica en el pueblo y que la va a ejercer Fernando VII y que Fernando VII iba a tener como límite la Constitución. ¿Vamos bien? Ok, cuidado compañeros. En México tenemos los antecedentes de Apatzingán y de los elementos constitucionales de López Rayón y vemos nosotros que en aquellos territorios donde en este caso los insurgentes tenían un control, bueno, se crea la Constitución de Apatzingán de 1814, teniendo como documento base una obra del ilustre José María Morelos y Pavón. Esta obra se intitula Sentimientos de la Nación. ¿Sale? Ya se hablaba de la libertad de la América mexicana. Muy bien. Para mí, de 1814, 1815 fue detenido y fue fusilado en San Cristóbal, Ecatepec. Prácticamente ya no ocurrió nada con el movimiento de independencia, sino fue hasta 1821, cuando el virrey de Apodaca encomienda a Agustín de Iturbide combatir a los insurgentes que quedaban como Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, pero sabemos que Agustín de Iturbide se alía conformando el ejército de las tres garantías, que para el 27 de septiembre de 1821, encabezados por don Agustín de Iturbide, el ejército de las tres garantías entra triunfante a la Ciudad de México, declarando la independencia de México del Reino de España. ¿Vamos bien? Para 1822-1823 se establece el primer imperio mexicano, en la cual se designa como emperador a don Agustín de Iturbide. Posteriormente, Iturbide abdicó a la corona, fue desterrado de México, se fue a Europa y bueno, sabemos que posteriormente regresó para ser fusilado en Nuevo León. Pero el punto central es que el imperio no triunfó y entonces para 1824 se estableció la Constitución Federal de 1824. Aquí tenemos esta Constitución que tiene principal inspiración en la Constitución de Estados Unidos. Tan es así que México adoptó el nombre de Estados Unidos mexicanos. ¿Sale? Ahí va. Les voy a hacer un planteamiento de cómo se encontraba México cuando se independizó de España. Aquí tenemos el mapa de México para 1800. Híjole, creo que no lo saqué. Ay, no lo copié. A ver, aquí lo tengo. Ahí voy, ¿eh?
Ahí voy, ¿eh? Mapa del Imperio Mexicano. Ok, vamos a ver. Ok, ahí va. Muy bien. Esta fue la máxima demarcación territorial que tuvo nuestro país, ¿eh? Para 1821, 1823. Toda esta región del norte, ¿sale? Y todo lo que era Centroamérica hasta Costa Rica. Todo eso conformaba nuestro territorio nacional. Así nació el Imperio Mexicano, ¿vale? Para 1824, cuando se instaura el federalismo, las primeras naciones que se separan son las centroamericanas, conformando la República Central de Centroamérica. ¿Sale? La República Federal de Centroamérica. Bien, entonces en 1824 tenemos una constitución federal y la demarcación territorial para 1824 es la siguiente. Ahí está. Este es el mapa de México que tenemos para 1824. ¿Sale? Si se fijan, ya tenemos la separación de Centroamérica y estaba en disputa todavía esta región de lo que hoy es el estado de Chiapas, de la región del Soconuslo, que en su momento se había incorporado a Guatemala. Muy bien, ahí está. ¿Vamos bien? Ok. Para 1835, 1836, ¿vale? Y hasta 1847 tuvimos una constitución centralista. En 1847, la Constitución Mexicana de 1824 vuelve a retomar su vigencia, pero en ese inter de 1840, bueno, primero 1836, Texas se separa de México, 1843, 1847, una invasión norteamericana, y tristemente, mis queridos maestros, aquí tenemos un mapa de todos los territorios que México lamentablemente perdió. Ahí va. Y hasta vienen con las fechas en los cuales estos territorios fueron perdidos, compañeros. Tenemos, en este caso, veamos cómo se fueron perdiendo. 1823, la independencia de las provincias centroamericanas separándose del territorio nacional. ¿Sale? 1836, Texas declara su independencia. ¿Sale? Y Texas, apoyado por el gobierno de Estados Unidos, anexa todo ese territorio que viene en café. 1848 se suscribe la paz y se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo, en donde México pierde todo este territorio. Y bueno, no conformes con todo el saqueo, para 1853, el pelele de Antonio López de Santana vende la Mesilla a los Estados Unidos. ¿Vamos bien? Ok, y miren, todavía, discúlpenme lo que voy a decir, pero más pentontos no podríamos ser. Para 1897, México suscribe con la Gran Bretaña el tratado limítrofe con de las Honduras británicas y con el Reino Unido, en la cual prácticamente hay esa cesión de lo que hoy es el país de Belice. ¿Vamos bien? Y bueno, todavía no aprendiendo, compañeros, para 1930, las llamadas Islas Clipperton las perdimos contra Francia. Ahí están los territorios perdidos por México. Lamentablemente, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Sí? Bueno, para 1800, este recorrido histórico muy rápido, para 1847, bueno, ya hablamos de que en este momento retoma su vigencia la Constitución Federal de 1824.
En 1857 tenemos un nuevo proyecto constitucional en la cual tenemos a liberales como los siguientes personajes. Aquí está. Juárez, ¿sale? Lerdo de Tejada, tenemos a tenemos a, ay, ¿cómo se llama? Guillermo Prieto, tenemos a Comonfort y otros personajes que conforman el Congreso Constituyente de 1857, estableciendo una constitución que la importancia es que incorpora las leyes de reforma y estas leyes de reforma, ¿sale? Marcan la separación de la iglesia con el Estado. Esto no le gustó a conservadores y fueron a Europa a ofrecer la corona de México, apoyados por Napoleón III. La corona se le ofrece a los archiduques Maximiliano y Carlota, estableciendo el segundo imperio mexicano, mismo que estuvo vigente de 1864 a 1867. Cae cuando Maximiliano es hecho prisionero en la ciudad de Querétaro y es pasado por las armas. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Después tenemos, con la caída del Segundo Imperio Mexicano, Juárez regresa a la República restaurada, muere en 1872 e inicia para estos años otro periodo de la historia conocido como el Porfiriato. Y prácticamente con ese punto nos quedamos para entrar al estudio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la reforma en materia de derechos humanos. Vamos a iniciar escuchando un poco la voz de don Porfirio Díaz. ¿Quieren escucharla? Bien, iniciamos con este tema del Porfiriato. Muy bien. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. ¿No? Más de 30 años en el poder, Díaz se estableció. Y también no es justo que a veces se ponga a Díaz en un papel completamente de villano, porque hizo cosas muy bien por el país. Orden y progreso fue el lema que estuvieron esos 30 años, más de 30 años en el poder. Y de verdad que el país se urbanizó.
Era un país netamente rural. La mayor parte de la belleza de las ciudades que tenemos en nuestro país no radica de la colonia, compañeros, radica de tiempos de don Porfirio Díaz. ¿Sale? México se convirtió en la ciudad de los palacios a partir de las construcciones que realizó Porfirio Díaz. Lo mismo ocurrió en Guadalajara, lo mismo ocurrió en Puebla, lo mismo ocurrió en Querétaro, lo mismo ocurrió en Chihuahua, lo mismo ocurrió en Hermosillo. Den una vuelta por los centros históricos y van a darse cuenta cómo la mayor parte de edificios datan del tiempo de don Porfirio Díaz. Entonces, a veces achacarle que todo fue malo, pues es incorrecto, compañeros. Si no, realmente eso no fue verdad. Algo que sí ocurrió es que hubo un crecimiento económico muy importante con el ministro de Hacienda, Yves Limantour. Un superávit de más del 7% que nunca más en la historia lo hemos tenido. Pero también un pecado importante. La riqueza en unas cuantas manos y el pueblo en una situación de miseria. Eso fue la principal situación que tuvo la administración del presidente Porfirio Díaz Mori. Pero bueno, vean, íbamos a celebrar el centenario de la independencia. Y unos 2 años antes, el presidente Porfirio Díaz hace una entrevista con el periodista americano James Creelman, en la cual manifiesta que ya no va a continuar con el cargo, que terminando su periodo para 1910, ya México estaba preparado para la democracia e invitaba a los partidos opositores para que presentaran sus candidaturas. Él ya había cumplido con su función y dice que México se encontraba perfectamente maduro para elegir a sus gobernantes. Vamos a ver la entrevista que tuvo Porfirio Díaz con el periodista norteamericano James Creelman. Continuamos. Entrevista Díaz Creelman. Recibí este gobierno de manos de un ejército victorioso, en un momento en que el país estaba dividido y el pueblo impreparado para ejercer los supremos principios del gobierno democrático. Éramos duros, algunas veces hasta la crueldad. Pero todo esto era necesario para la vida y el progreso de la nación. Si hubo crueldad, los resultados la han justificado con creces. Fue mejor derramar un poco de sangre para que mucha sangre se salvara. La que se derramó era sangre mala, la que se salvó, buena. La paz era necesaria, aun cuando fuese una paz forzada, para que la nación tuviera tiempo de pensar y actuar. He esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas. Creo que finalmente ese día ha llegado. Doy la bienvenida a cualquier partido oposicionista en la República Mexicana. Si aparece, lo consideraré como una bendición, no como un mal. Y me olvidaré de mí mismo en la victoriosa inauguración de un gobierno completamente democrático en mi país. No tengo deseos de continuar en la presidencia, si ya esta nación está lista para una vida de libertad definitiva. No importa lo que al respecto digan mis amigos y partidarios. Me retiraré cuando termine el presente periodo y no volveré a gobernar otra vez. Para entonces, tendré ya 80 años. Me parece, mis queridos maestros, que si Díaz hubiera cumplido con esta palabra, hubiera quedado como un prócer de nuestra patria. Me parece que hubiera sido el padre de las libertades y el padre de la democracia. Esa es una realidad, ¿eh? Pero bueno, a veces la ambición corrompe a los hombres. Y escuchando esta entrevista, bueno, no escuchándola, leyéndola en la revista Magazine Person, pues tenemos a este personaje, que era un personaje de dinero, ¿eh?
tenían recursos los Madero. Tenemos a Francisco y D'Alessio Madero, que conforma el partido antireeleccionista, destacando una frase que en su momento había presentado el propio Porfirio Díaz en el plan de Tuxtepec cuando desconoció al Lerdo de Tejada. Sufragio efectivo, no reelección. Participó Madero en la elección para presidente en 1910. Maestra Araceli, te escuchamos. Su micrófono, maestra. Su micrófono se encuentra apagado. Perdón, gracias. Buenas noches a todos. Nomás comentar una cosita, que Porfirio Díaz pues sí gobernó muy bien, pero también lo traicionaron como a todos. Benito Juárez ya estaba cansado de que estuviera gobernando. Para mí también sí fue un buen gobernante, pero como toda política y como todo eso, pues sí, o sea, hay traiciones y yo creo que también hubo una traición ahí, ¿no, maestro? ¿Doctor? Fíjese que mucho se ha abogado el tema de la repatriación de Díaz. En su momento se le presentó la propuesta por parte de la familia Díaz al presidente, al presidente Enrique Peña Nieto en el cumplimiento del aniversario 100 de la muerte de don Porfirio Díaz. No la aceptó. Me parece que hay que reconciliar nuestra historia, maestra. Ese es un hecho notorio, ¿eh? Si han tenido la oportunidad de ir al Panteón de Montparnasse en Francia, hay una tumba que tiene el nombre de Porfirio Díaz y todos los días es visitada por mexicanos, le ponen banderas, le ponen arreglos florales y de alguna manera tiene cierto reconocimiento Díaz, ¿eh? Esa es una realidad. A veces no podemos olvidar nuestra historia y también a veces hay que hacer una reconciliación histórica. ¿Por qué no reconocer la gran labor que hizo Díaz? ¿Por qué no reconocer la libertad que se concedió en su momento cuando Agustín Iturbide conformó la independencia de México? ¿Por qué no reconocerla? Me parece que es labor importante de los historiadores reconciliar la historia, porque si no seguimos con errores del pasado y que no nos llevan a nada. El hombre es el tiempo y sus circunstancias, ¿eh? Como lo dice la maestra Araceli. Al final de cuentas, vivió su época, tuvo sus conflictos, tuvo sus justificaciones, y ahí está, ¿no? Ahí está la historia. Decía, fíjense, me acuerdo, ahorita que menciona maestra Araceli, me acuerdo una frase de Churchill en la Cámara de los Comunes, que le preguntan que cómo lo juzgará la historia. ¿Y saben qué dijo Churchill? Me juzgará bien porque yo me voy a encargar de escribirla. Y tuvo toda la razón, ¿eh? Tuvo toda la razón. ¿Sí? Al final de cuentas, los aliados contaron su historia, ¿verdad? Muy bien. Gracias, maestra. Muy bien. Bueno, Madero participa en la elección presidencial. ¿Y qué creen? Pues como ya tenía muchos adeptos, pues fue detenido y fue privado de su libertad para que no compitiera en la elección. Y en una cárcel en San Luis Potosí lanzó el llamado Plan de San Luis, en la cual convoca al pueblo a levantarse en armas. ¿Saben qué ocurrió el 20 de noviembre de 1910? No ocurrió nada. No hubo nada, ¿eh? 2 días antes sí ocurrió algo en la ciudad de Puebla. El levantamiento de los hermanos Aquiles, de los hermanos Cerdán. Aquiles, Maximino y Carmen Cerdán. Ahí sí hubo una confiscación porque tenían bastantes armas los hermanos en una zapatería que tenían en el centro de la ciudad de Puebla. Si visitan el centro de la ciudad de Puebla, no olviden visitar la casa de los hermanos Cerdán, donde van a encontrar esa propiedad en donde fue balaceada, compañeros. Los balazos siguen ahí, plasmados en este edificio. Esto sí ocurrió, compañeros. Bueno, la Revolución Mexicana es un periodo muy complejo, es un periodo muy converso, realmente alianzas, rupturas, separaciones, y una cuestión hay que reconocerle al presidente Díaz, como dice la maestra Araceli. El presidente Díaz tenía la fortaleza para aguantar la guerra los años que fueran necesarios, pero para 1911
Díaz dice, abdico, ya no quiero más derramamiento de sangre, me voy de México, me autodestierro y nunca más regresaré. Ahí fue donde dijo la frase, se ha soltado el tigre, espero que puedan domarlo. ¿Sale? Que posteriormente, en la elección del 18, ¿quién la utilizó? Pues el presidente López Obrador. Pero esto fue un comentario de Díaz, ¿eh? El tigre se ha soltado. Espero que puedan domarlo. Bien. Madero ganó la elección presidencial de 1911 con más del 90% de los votos, ¿eh? Con más del 90%. Antes de Obrador, el presidente que más había recibido votos en la historia es Madero, ¿eh? Ya después fue superado por López Obrador en la elección del 18. Pero antes tenía este récord Madero. ¿Cuál es el problema que tiene Madero? Que era un demócrata. ¿Y cuál es el problema? Que él convergió con zapatistas, con villistas, pero también con antiguos aliados de Porfirio Díaz. No separó del todo el gobierno. Villa y Zapata, principalmente Zapata, tenía una posición contraria a Madero, porque decía que no estaba cumpliendo con su palabra de repartir las tierras. ¿Sale? Madero tuvo conspiradores en 1913, entre ellos un borracho, drogadicto, marihuano, llamado Victoriano Huerta. Le apodaban la cucaracha. De verdad, o sea, la cucaracha era una canción en honor a él, ¿eh? La cucaracha ya no puede caminar porque le falta marihuana que fumar. Era esa una realidad, ¿eh? Y aparte estaba cegatón, ¿sí? Bueno, Huerta se unió a Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, y a otro personaje que es Bernardo Reyes, para conspirar en contra de Madero. Pero el principal conspirador, ¿quién se imaginan que es? Era el embajador de los Estados Unidos, Henry Lay Wilson, el principal conspirador de Madero. Madero es apresado y es detenido en la Ciudadela y posteriormente, en la noche de febrero de 1913, es llevado junto con el presidente Pino Suárez al Palacio Negro de Lecumberri, y a las espaldas de la prisión de Lecumberri fue fusilado don Francisco y Madero. Con la muerte de Madero, el que iba a ocupar su cargo de conformidad con la Constitución de 1857 era el embajador, el ministro de Relaciones Exteriores, que en este momento era Pedro Lascurain. Pedro Lascurain designa como su ministro de guerra a Victoriano Huerta. Duró 45 minutos en el poder y legitimó el nombramiento de Huerta para ser convertido en presidente de México. El presidente que menos ha durado en la historia de México es don Pedro Lascurain, solamente 15 minutos. El periodo de la revolución, compañeros, es un periodo muy difícil de platicar. Antiguos aliados, después enemigos, después aliados, después enemigos. Bueno, de verdad. Primero, todos ellos contra Díaz. Abdica Díaz y ahora ellos contra Madero. Matan a Madero y ahora todos unidos contra Huerta. Matan a Huerta y ahora Carranza se señala como el jefe máximo de la revolución y conforma el ejército constitucionalista en contra de Villa y Zapata. ¿Sale? Carranza entendió que la manera de lograr los acuerdos y la pacificación del país era restableciendo la vigencia de la Constitución de 1917.
Y por eso, en el plan de Aguascalientes del 14, tiene como propósito conformar un Congreso Constituyente, mismo que se conforma para 1916. Y 1916 a 1917 se dio origen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución que nos rige en la actualidad. ¿Sale? Y bueno, con este pequeño video vamos a dar conclusión así a este tema. Vamos a iniciar. Orgullo de un patrimonio construido con piedra nativa de historia patria, legado de una sobria arquitectura que es símbolo de la nación, el Teatro de la República es el escenario de la imaginación convertida en identidad, de los principios republicanos transformados en soberanía, de los ideales revolucionarios traducidos en piedra angular de nuestras leyes fundacionales. Ese es el pleno significado del Teatro de la República, edificado en el corazón mismo de la ciudad de Querétaro. Ahí, en 1917, se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Carta Magna, que rige nuestra vida jurídica. Todo este valor testimonial le pertenece a la nación. Es parte de nuestro imaginario histórico, de nuestro patrimonio colectivo. Por ello, el Senado de la República, acentuando la memoria de aquel recinto y con aquilatada disposición, adquirió el edificio para recuperar un espacio que contiene lo mejor de la tradición jurídica mexicana, de los derechos sociales y de nuestras garantías individuales. Este edificio tiene una larga historia. Su construcción se inició en 1845 bajo la dirección del arquitecto Camilo San Germán para otorgar a Querétaro un centro de arte y entretenimiento. Un año después, la trágica intervención militar de los Estados Unidos en México frenó las obras. Concluida la invasión, pudo retomarse el proyecto y los trabajos se reiniciaron, ahora bajo la dirección del ingeniero inglés Thomas Surplice. Hermosura que vuelve, el teatro fue terminado. Ostenta una presencia sobria y sencilla, de arquitectura neoclásica y austera elegancia, representativa de las construcciones monumentales del siglo XIX. El 2 de mayo de 1852, el entonces gobernador Ramón María Loreto de la Canal de Samaniego inauguró el teatro y lo bautizó con el nombre de Gran Teatro de Iturbide. La ceremonia dio inicio con la obertura Iturbide de Bonifacio Sánchez. A partir de entonces, el teatro fue sede de importantes sucesos históricos. Así, el 15 de septiembre de 1854, en el sonoro clamor de la noche, se escuchó por vez primera el himno nacional mexicano, raíz de nuestros símbolos patrios. Otro episodio también resguardado en la memoria del recinto fue el juicio en contra del archiduque Maximiliano de Habsburgo, efímero emperador de México, y de sus aliados, los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Hay, entre las históricas paredes del Teatro de la República, un consejo de guerra comandado por el teniente coronel Manuel Aspiros, en un acto de soberanía republicana, emitió una sentencia condenatoria. Los acusados serían fusilados en el Cerro de las Campanas. Aquel juicio trascendió al mundo entero y mostró la condición republicana de nuestra nación. Luego de aquel capítulo, el teatro, aún llamado de Iturbide, regresó a sus orígenes, un recinto dedicado al arte y la cultura. Entre las brillantes luces de su escenario, actuaron personajes como la excelsa Ángela Peralta, soprano mexicana de fama internacional que conquistó las principales óperas de Europa. El Porfiriato fue un proceso autoritario que culminó con el estallamiento de la Revolución Mexicana. Asesinado Francisco I. Madero, derrotado Francisco Villa y disminuido Emiliano Zapata y su ejército del sur, Venustiano Carranza se convirtió en líder indiscutido del movimiento revolucionario. Él impulsó la instalación de un Congreso Constituyente que habría de promulgar una nueva Constitución. Para los trabajos del Congreso, se eligió la ciudad de Querétaro como sede provisional de los poderes federales, y el Teatro de Iturbide fue el recinto legislativo, donde en jornadas trascendentales se formuló, debatió y finalmente se aprobó la Constitución Política que nos rige.
El teatro fue el escenario donde se concretaron necesidades y deseos de todos los sectores que organizaron la revolución. Ahí se discutió el derecho a la tierra, al trabajo, a la educación. Se priorizó la justicia y la libertad. En este sitio, los constituyentes plasmaron la primera constitución del mundo, que incluía derechos sociales y protegía las garantías individuales como una aportación de la tradición jurídica mexicana al derecho universal. Y esto, antes de las leyes emanadas de la Revolución Rusa en octubre de 1917 o de la Constitución de Weimar de 1919. Nuestra Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917. El vetusto edificio ha llegado a ser emblema de nuestras raíces nacionales más profundas. El peso de aquellos acontecimientos provocó que en 1922 se reemplazara por fin el nombre de Gran Teatro de Iturbide por el de Teatro de la República. Semilla recuperada por el tiempo, el Senado de la República gestionó la adquisición de este inmueble y a través de un decreto lo declaró recinto oficial. Para la actual legislatura de la Cámara Alta, el Teatro de la República, Patrimonio Histórico Nacional, habrá de mantener la vigencia representativa como símbolo de la alta tribuna para los acuerdos más relevantes de nuestra nación. Muy bien, un poquito platicando la historia de este Gran Teatro de la República, en donde se han tenido la oportunidad de visitarlo, maestros, se siente el espíritu de la Constitución de 1917. La verdad es que como abogado se te enchina la piel el sentir los debates y los argumentos que ahí se plantearon para nuestro texto constitucional, ¿no? Que nos rige en la actualidad. Además de lo majestuoso que es el teatro, póngale que es muy sobrio, pero lo que representa para nosotros como mexicanos es muy importante, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un poco la historia de este Teatro de la República, en otrora llamado Teatro Iturbide. Pero vimos todo lo que ocurrió ahí, ¿verdad? El tema de que ahí por primera vez se reprodujo nuestro himno nacional, ahí se llevó a cabo los juicios contra Maximiliano de Habsburgo y principalmente el tema de nuestro texto constitucional que ahí se debatió, maestros, ¿vale? Muy bien. Pues, estimados amigos, con esto vamos a dar conclusión a esta sesión. Hemos visto bastantes temas que se han desarrollado a lo largo de esta clase. Hay muchos temas que valen la pena seguir comentando, hay muchos temas que tenemos que seguir estudiando, pero me parece que hasta aquí creo que hemos llegado a una buena conclusión. ¿Tenemos alguna duda, algún comentario, compañeros, antes de cerrar?